Amén. El Señor les bendiga. Estamos una vez más contentos por estar en nuestra transmisión como todos los domingos. Y pues en esta ocasión vamos a estar pues hablando de otra lección más. Amén. Pero antes de eso quisiera saludar a la iglesia, a Emanuel, a todos nuestros hermanos. Pues los extrañamos. Tenemos tiempo ya de no vernos, pero pues siempre están en nuestro corazón, amén. Y es una bendición poder estar como todos los domingos transmitiendo la escuela dominical desde nuestro hogar, amén. Y es una bendición poderlo hacer, y a través de esto aprendemos la palabra del Señor, aprendemos a cómo mirar la escritura, a cómo aprender de la palabra del Señor. Y pues el día de hoy nos toca una lección de la escuela dominical, la lección 9, y pues lo vamos a hacer compartido. Quisiera tomar la lección 9 y la lección 10 porque la semana pasada, pues como todos saben, estuve predicando la palabra del Señor y no pudimos dar la lección de la escuela dominical, la lección 9, y pues en esta ocasión la vamos a hacer así, compartida, la 9 y la 10. No voy a tomar mucho tiempo, pero lo queremos hacer así. Y la lección 9, el título dice el único verdadero evangelio, amén. Y la lección 10 también es vivir por fe, y lo vamos a estar tratando de explicar, y lo vamos a hacer, y esperemos que de esta manera podamos ser edificados. Pero antes de esto vamos a orar ante la presencia del Señor, que el Señor venga y nos hable a través de su palabra, a través de estas enseñanzas. Bendito Dios, hoy estamos delante de ti, Señor, para adorar, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Pero también, Señor, te pido, Señor, por cada hermano que va a estar mirando esta transmisión, Padre, que tu presencia, Señor, sea sobre su vida y que pueda aprender más de tu palabra, Señor. Cada hermano que está mirando esta transmisión, y yo te pido que tú te glorifiques, que tú, oh Dios, pongas en el corazón pues esa capacidad de aprender de tu palabra, Padre. Y hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, como estaba diciendo, vamos a estar mirando la lección 9 de la escuela dominical, el único y verdadero evangelio. Y para eso vamos a ir a Gálatas 1:9, amén. Y ahí vamos a estar entrando en la palabra del Señor en esta enseñanza de este domingo, y vamos a estar mirando ahí la palabra del Señor. Gálatas 1:9, y dice así la palabra del Señor: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que ya se los había dicho, pero se los vuelve a repetir, que si alguno os predica diferente evangelio del que habían recibido los Gálatas, sea anatema. La palabra anatema significa maldición. O sea que alguien que predica otro evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo, pues prácticamente está en maldición. Y pues el apóstol Pablo les habla de esta manera a los Gálatas. Y dice, el expositor dice, Pablo dice que está sufriendo nuevamente dolores de parto, porque los cristianos de Gálatas, a quienes se dirigió como hijitos míos, que quiso decir con esta expresión de agonía, él había llevado el evangelio de Jesucristo a estos gentiles y fue testigo de su nacimiento espiritual en el reino de Dios. Ahora se volvían a un evangelio diferente
que escucharon de los judaístas, falsos maestros que querían que los gentiles conversos se sometieran a la circuncisión y siguieran la ley mosaica o la ley de Moisés. En esta carta Pablo les muestra que tienen fe en Cristo. Es la única manera de ser justificado, es decir, estar en una posición correcta ante Dios. Hay un solo evangelio verdadero. Cualquier mensaje que lo contradiga no viene del único Dios verdadero. Oiga, qué tremendo como el apóstol Pablo le recomienda a los Gálatas que no se vayan por otros evangelios. En aquellos días estaban los judaístas, los que pues creían conforme a la ley de Moisés, que se tenían que circuncidar, que tenían que hacer sacrificios, y pues estaban convenciendo a los cristianos de aquellos tiempos, siendo que el apóstol Pablo, él les había predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se estaban desviando. Y dice la expresión de lo que acabo de leer, que pues Pablo estaba sufriendo dolores de parto por esto. Oiga, qué tremendo como el siervo de Dios, un hombre de Dios que fue enviado a predicar a los gentiles y que les estaba predicando la palabra del Señor. Pues mira cómo los Gálatas se estaban desviando del Señor. Amén. Vamos a ir a Gálatas 1:1 y dice: un solo evangelio verdadero para proclamar y defender. Usted y yo tenemos que proclamar y defender ese solo evangelio verdadero. Vamos a ir a Gálatas 1:1 y dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Pablo, apóstol, dice, no de hombres, sino por hombres, sino por Jesucristo. El apóstol Pablo había sido un apóstol del Señor, un enviado. ¿Qué es ser apóstol? Es un enviado, alguien que el Señor envió a predicar la palabra del Señor. Amén. Mucha gente cree que el ser apóstol es algo sobrenatural o algo que diferente, pero no. La palabra apóstol significa enviado del Señor. Amén. Y pues dice el apóstol que él era un apóstol del Señor, que fue enviado por Jesucristo y el Padre que le resucitó de entre los muertos. Amén. Y vamos a ver en Gálatas 2:5 lo que dice la palabra del Señor ahí. Gálatas 2:5 dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Esa verdad del Evangelio, mi hermano, debe de prevalecer y permanecer en nosotros. Este hombre de Dios le estaba recomendando a la iglesia de Gálatas, de los Gálatas, que necesitaban reconocer el Evangelio verdadero de Dios, proclamar y defender ese Evangelio, porque es importante defender este Evangelio, que es un Evangelio que nos va a llevar a la salvación. Ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el expositor: Pablo tenía la costumbre de comenzar sus cartas
o epístolas, identificándose como apóstol, es decir, uno enviado por Dios con un mensaje. Gálatas 1:1 y 2, atrayendo la atención sobre la autoridad que Dios le había dado de compartir su verdad. En su carta a los Gálatas agregó que no era enviado de hombre ni por hombre. Quería enfatizar la autoridad que había recibido de Dios antes de tratar el otro tema de la participación de los Gálatas en un evangelio falso. Oiga, este apóstol tenía autoridad porque él fue uno de los que llevó el evangelio a los gentiles, a los que no conocían de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros los que no éramos parte del pueblo de Dios. Ahora, gracias al evangelio del Señor, fuimos llamados a su presencia, o fuimos llamados a este evangelio tan grande. Pero nosotros no éramos pueblo de Dios, dice la palabra del Señor, que no éramos pueblo de Dios, pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino y murió, el Señor nos hizo parte de su pueblo. Y pues Pablo tenía esa autoridad también, porque dice la palabra del Señor que él era parte del pueblo del Señor, pero también como parte del pueblo del Señor, el Señor lo había escogido especialmente para predicar el evangelio y predicar a los gentiles con autoridad. Amén. Este hombre de Dios tenía autoridad, y cuando él miraba que alguien se estaba desviando, como en esta ocasión los Gálatas se estaban desviando de la palabra del Señor, él los corregía porque tenía autoridad, porque él era un apóstol del Señor, un hombre enviado por el Señor. Dice: resistir la hipocresía. Gálatas 2, 6 al 14. Vamos a ir a Gálatas 2, 6 al 14. Ya vamos a mirar qué es lo que nos dice ahí la palabra del Señor. El evangelio para todos y vivir sin hipocresía. Vamos a mirar ahí. Gálatas 2, 6 al 14. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vieron, se retiraba y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaba también de los otros judíos, de la manera que
aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vio que andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Oiga, qué tremenda la palabra del Señor. Cómo el apóstol Pedro actuaba. Dice la palabra del Señor que pues el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque cuando estaba con los que practicaban el judaísmo y la circuncisión, pues actuaba como ellos. Pero cuando vinieron estos hombres que fueron enviados por el Señor a predicar la palabra a los gentiles, actuaba diferente Pedro, porque no quería ser confrontado por estos hombres que practicaban la ley de Moisés. Amén. Y pues prácticamente Pablo lo tuvo que reprender y decirle: hey, tienes que cambiar, no tienes que ser hipócrita, tienes que cambiar y tienes que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque estamos predicando un evangelio. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que siempre usted y yo estemos en su casa, en su iglesia, mi hermano, y no hacer excepción de personas, porque Dios nos ama por igual. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo esto a Pedro, porque a veces actuamos de esta misma manera como Pedro actuaba. A veces nos queremos juntar nada más con unos hermanos, pero con los otros no, porque piensan diferente que yo. Pero no, necesitamos ser firmes en la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a Gálatas 15 hasta el 21. Gálatas 2:15 hasta el 21. Y vamos a mirar ahí. Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, la misma volvió a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues sino por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Oiga, qué tremendo. El apóstol Pablo dice que pues gracias a Jesucristo, dice, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga, qué tremendo evangelio. Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, mas Cristo vive en mí. Nosotros ya hemos muerto, a la carne, ya hemos muerto al mundo. Y es necesario pensar como pensaba el apóstol Pablo,
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque ya hemos sido salvos, mi hermano. Y necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo y ser justificados por esa fe. Porque por la ley no podemos ser justificados, dice la palabra del Señor. Pero por medio de Jesucristo podemos ser justificados. Y qué tremendo es ser justificados y saber que solamente hay un solo evangelio, un solo evangelio que el Señor nos vino a dejar a esta tierra. Y gracias a ese evangelio, mi hermano, usted y yo tenemos salvación. Gracias a ese evangelio, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Y yo sé que la iglesia tiene que caminar bajo ese evangelio. La palabra del Señor es la única que nos lleva a su presencia. A través de la palabra del Señor podemos descubrir cuál es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito, vamos a ir a la lección 10, vivir por fe. Y es un tema muy hermoso, el vivir por fe. Como les estaba diciendo, quisiera también abarcar un poquito de la lección 10, vivir por fe. Y el versículo clave se encuentra en Gálatas 3:11. Y dice así la palabra del Señor: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Oiga, mi hermano, qué tremendo es la palabra del Señor. Dice, y que por la ley ninguno se justifica. Usted y yo no nos vamos a poder justificar por la ley, porque el Señor le había dejado la ley al pueblo de Israel. Si nos recordamos y nos vamos al Éxodo, ahí podemos ver cómo el Señor le entregó a Moisés las tablas de la ley, y pues que ellos tenían que cumplir la ley, amén. Pero dice la palabra del Señor que por la ley ninguno es justificado, para que Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si usted y yo somos justos, vamos a vivir por esa fe. Y tenemos que ser justos, mi hermano, porque somos hijos de Dios. Somos ese pueblo escogido que Dios escogió. Y Dios nos escogió con ese propósito de anunciar sus grandezas, de anunciar su venida, de anunciar esta fe que tenemos. Cuando usted y yo tenemos fe en el Señor, comienzan a suceder cosas grandes en nuestras vidas y en nuestros corazones. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos hace diferentes. Aleluya. Y vamos a leer Gálatas 3:1 al 9. Y dice así la palabra del Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedecer la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora veis y acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es realmente fue en vano, aquel pues quien os suministra el Espíritu
y hacer maravillas entre vosotros, lo hace por la obra de la ley, por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura proviene de Dios, habiendo de justificar la fe de los gentiles. Dio de los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oiga, qué tremendo, como el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: insensatos. ¿Por qué les dice insensatos, mi hermano? Porque no estaban haciendo las cosas bien, no estaban obedeciendo la verdad, no estaban obedeciendo los caminos de nuestro Señor Jesucristo, no estaban obedeciendo la fe, esa fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Abraham es el padre de la fe. Y por ser el padre de la fe, un hombre que por fe agradó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Abraham, el padre de la fe. Todos lo hemos leído en la palabra del Señor. Un hombre que le creyó a Dios. Y nosotros debemos de creerle al Señor. Amén. Debemos de creerle porque el Señor viene pronto y necesitamos creer y vivir por fe. La fe del Señor, la fe que el Señor nos ha dado. Usted y yo necesitamos vivir y no ser insensatos, así como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: insensatos. Porque no en vano fue el sacrificio del Señor, no en vano fue todo este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No fue en vano, porque Él vino y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Dice que ninguno se justifica por la ley. Usted y yo somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos justificados por la presencia del Señor. Y necesitamos siempre ser justificados. Pero para poder ser justificados, usted y yo diariamente tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y vivir por fe. Estamos viviendo tiempos difíciles y sin la fe de nuestro Señor no podemos seguir adelante, porque hemos recibido del Espíritu del Señor grandes cosas. Hemos recibido del Señor grandes cosas y de nada sirve creer en otro evangelio. De nada sirve estar bajo otro evangelio. Usted y yo necesitamos creer y vivir en fe como Abraham. Abraham hizo un pacto con el Señor y le creyó al Señor. Y el Señor le dijo a Abraham que por haber creído él iba a ser el padre de la fe. Y gracias a eso, pues, le fue contado por justicia. El Señor le dio una gran promesa a Abraham y le dijo que iba a tener
que no se iba a poder contar, mi hermano. Y gracias a eso, usted y yo entramos ahí. Porque somos parte de esa simiente. Porque el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario. Y dice que la palabra del Señor que no le iba a contar, no le iba a poder contar como la arena de la mar. Y si usted y yo queremos ser hallados por justicia de Dios, debemos de vivir por fe. Amén. Y pues damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias al Señor porque el Señor siempre está con nosotros. Aleluya. Y pues yo te invito para que tú medites ahí en tu hogar en la palabra del Señor. Quizá no podemos abarcar toda la lección, pero si tú tienes un expositor, pues mira ahí en tu casa y lee los textos que vienen ahí, y el Señor te va a hablar diariamente en tu casa, y el Señor te va a ministrar a través de su palabra. A veces es difícil poder expresar todo lo que el Señor nos habla en tan poco tiempo, pero yo te invito para que tú en tu casa leas la palabra del Señor. Y pues en esta tarde vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por estas 2 lecciones y vamos a agradecerle al Señor. Bendito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos entender, Señor, que solamente hay un evangelio, Dios, y que tú, oh Dios, obras a través de tu evangelio, Padre. Un evangelio verdadero que tú viniste y nos dejaste, Padre, para poder seguirlo, Dios. Y tú pusiste a un hombre tuyo, que era el apóstol Pablo, para llamar la atención de los Gálatas, Señor. Y a través de esta enseñanza tú nos llamas la atención a nosotros, Padre, y nos dices, Señor, que tenemos que proseguir, oh Dios, en ese evangelio verdadero, que aunque se levanten otros evangelios, otra gente diciendo que traen un evangelio nuevo, sea anatema, Padre. Pero hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque debemos de vivir por fe también, Señor. Debemos de vivir en esa fe que es en ti. Y te damos gracias, Señor, por todo. Te damos gracias por estas lecciones que hemos estado mirando, Padre. Y bendice a cada hermano, cada hermana que nos está mirando en esta transmisión. Y tócalos de una manera gloriosa y que siempre, oh Dios, podamos escuchar tu palabra y podamos hablar tu palabra, Padre, y que la gente pueda ser llena de tu palabra, Padre. Y hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.